Dígate a tu lado. ¿Tú qué sabes? ¿O estás seguro de las cosas de Dios? Mira, porque para hablar de esa manera es porque hay una seguridad plena de que lo que se está hablando es real. Amén. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? A ver, levante su mano. Diga que está a tu lado. Entonces, tú y yo tenemos que hablar con firmeza y seguridad. Sin dudar. En nuestro vocabulario, en nuestro parte de nuestro carácter no debe de ir la duda. En el carácter de Jesús no hay duda, hay certeza. Tener el carácter de Cristo es estar seguros. Cuando Jesús hablaba, no hablaba diciendo yo creo, yo pienso, yo va a pasar, tal vez pase. No, de cierto que os digo. O sea, estoy seguro, pero bien seguro, que lo que les estoy hablando va a pasar. Dice la palabra, y sabemos, dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman, ¿a quién? A Dios. Y conmigo un requisito. Amar. Jesús fue bien claro. Y dijo, si me aman, ¿cuál es el requisito? Amar. Si me aman, guardaréis mis ¿qué? Mandamientos. Alguien que no ama a Dios no puede guardar los mandamientos. Y lo más importante que habla el apóstol Pablo aquí es algo bien maravilloso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no a cualquiera, sino a quienes, a los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a ¿qué? A bien. Y luego dice ahí, esto es para quienes. Dice, esto es a los que conforme a su ¿qué? Propósito. ¿Son qué? Son llamados. Luego dice, porque a los que antes conoció, también los ¿qué? Los predestinó. Tienes una predestinación, ¿no? Ya hay algo escrito, ya hay algo planeado, ya hay algo trazado, ya hay una línea por donde vas a pasar. El mismo Señor le dijo a Israel en los Salmos, si me hubiese oído Israel, si de mí no se hubiesen ¿qué? Apartado, si no me hubieses dejado, si no se hubiesen ido tras los Baales. Dios es claro, hermano, dice. Hay algo que él dijo, yo los voy a llevar a la tierra donde la fluye la leche y la ¿qué? Y la miel. Pero ¿quién dijo? Yo. Él fue el que dijo, yo soy el capitán de este barco. Las instrucciones las doy ¿quién? Yo. La ruta la tengo ¿quién? Yo. Yo soy la ¿qué? La brújula. O sea que nosotros en ese asunto nada tenemos que ver. Ni tienes la brújula, ni sabes el camino, ni eres la verdad, y mucho menos la ¿qué? La vida. Entonces, por eso la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de ¿qué? De muerte, o camino de perdición. Dice su palabra que hay una predestinación, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Diga que está a tu lado, ¿cómo quieres ser hijo de Dios sin padecer? Diga que está a tu lado, no se puede. Porque ya hay una ¿qué? Una predestinación. Y simplemente es ser hechos a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Procesados,
Y dice ahí la palabra, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, dice, y a los que predestinó, a estos que también llamó, y a estos también que hizo con ellos, los justificó. Y a los que justificó, a estos también que hizo con ellos, los glorificó. Entonces comienza a decir el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? A ver, quedémonos con esa pregunta. ¿Qué pues diremos a qué? A esto. ¿Aceptas o no aceptas? ¿Qué diremos a ese llamado? ¿Acepto o no acepto? Porque él es claro y dice, ¿qué diremos a esto? Les estoy diciendo que fuimos llamados, que hay una predestinación, que le vamos a pasar por donde le pasó Cristo. ¿Le entras o no le qué? No le entras. Porque dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra qué? Contra nosotros. Y después dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo que? ¿Sí o qué? Mira, me voy adelantando para ver si vas leyendo, Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí está la pregunta. ¿Cómo? Hasta con acento en la O. ¿Cómo? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice el verso siguiente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Mira, ahí Dios es que a través del apóstol Pablo es claro para aquellos que juzgan. Y él pregunta, ¿quién? ¿Quién es el que qué? Y casi les dijo a los romanos, ¿quién de ustedes murió por nosotros? Como para que se conviertan en qué? En jueces. Eso le estaba hablando a la iglesia de Roma. ¿Quién de ustedes murió? Dice, Cristo. Y es claro, el apóstol dice, Cristo es el que ¿qué? El que murió. Mas aún Él también resucitó, y el que además está sentado a la diestra de Dios, y el que también intercede por quienes, por nosotros. Y dice el verso siguiente, ¿quién nos separará del amor? ¿De quién? Y nos empieza a preguntar, tribulación, angustia, persecución. Ojo, ve todo lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿A quién le ha acontecido algo de eso? Persecución. ¿A quién le ha acontecido angustia, tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada? Hola. ¿Qué dice después? Como está escrito. ¿Sí entendemos? ¿Cómo está qué? Escrito, por causa de Él. Somos muertos todo el qué? Todo el tiempo. Somos contados como ovejas de qué? Mira que está a tu lado, a cada uno le toca su turno. ¿Sí has visto cómo meten a las ovejas al matadero? Van formaditas en un carril, ¿no? Y esperan cada una su qué? Su turno. Y si dice, somos contados como ovejas del matadero. Tal vez ahorita el que está padeciendo es uno, pero después te toca a ti. ¿Hola? Sí, amén. No quieras, porque digo, el apóstol Pablo también dijo, el que se sienta firme, mire que no caiga. Pero ahí es claro, dice, somos contados como ovejas de qué? De matadero. Verso siguiente. Dice, antes en todas estas cosas,
Entendamos. Cuando el apóstol Pablo está diciendo antes en todas estas cosas es que las vamos a vivir. Pero también nos está diciendo las vas a vivir, pero vas a salir victorioso. Amén. Diga que está todo, si fuera tan fácil. Si fuera fácil, Todo el mundo todo el mundo estaría en la iglesia. estaría en la iglesia. Si fuera fácil, amor, todo el mundo estaría en la calle. Pero la gente no quiere compromiso. La gente no quiere responsabilidad. Es más fácil disfrutar ahora y paga qué después. ¿Qué decían en el mundo? Más vale pedir perdón que pedir qué. ¿Será? ¿Será mejor sufrirle primero y después ser consolado? No. ¿Cuántos de aquí podemos decir, si hubiera conocido al Señor hace cuánto tiempo me hubiera evitado tanto que sufrimiento? Muchas veces nosotros queremos que otros no vivan las cosas y nos desvivimos para que entiendan que el Dios tiene un propósito, pero ¿qué crees? Hay gente que no experimenta en cabeza que y nosotros no podemos evitar. Por eso Dios nos dio libre albedrío aquí. Aunque tú y yo, diga que está atrás, tú y yo hemos sido llamados para hacer influencia. ¿Para qué fuimos llamados? Para hacer influencia. Pero ¿qué tipo de influencia somos, amor? Porque mira, yo antes de venir a Cristo fui influencia. Y me seguían así. Al grado que cuando yo regresé a hablarles de Cristo, uno de ellos me dijo, ahora vienes a decirnos que no hagamos lo que tú nos enseñaste a hacer. El diablo así me la restregó, así mira. Le dije, precisamente porque lo desconocía. Ahora vengo a decirte que eso que yo te dije que estaba bien y que hiciéramos y que éramos los guau, no está bien. Pero alguien me lo tuvo que decir. Alguien tuvo que ser influencia para quién. Para mí. Y nosotros tenemos que ser influencia para quiénes. Para otros. Hay gente, mira, hay gente. Y muchos de nosotros que hemos llamado a ser líderes, hemos sido llamados a ser líderes. Y la gente te va a seguir. Y a donde tú te pares, la gente va a querer ser como tú. ¿Y tú como quién quieres ser? ¿Como quién? Entonces, ¿por qué te quejas? Mira, ¿cuántas veces decimos, quiero ser como quién? Entonces, ¿por qué te quejas cuando padeces? Ya está. Hasta como que la saliva así como quién, como Cristo. Entonces, si queremos ser como Él, y de hecho hemos sido llamados a ser como quién, como Él, entonces vamos a padecer. Y vamos a padecer para que nosotros manifestemos que somos hijos de quién, de Dios. Hay muchas circunstancias que Dios permite, roces que tengas con la gente para ver cómo reaccionas, para ver cómo actúas, para ver cómo influye eso que estás viviendo en ti o cómo influyes tú en lo que estás viviendo. Repito, ¿cómo influye eso en quién? En nosotros. ¿Y cómo influyes tú en lo que estás viviendo? Diga que está claro, ¿cómo te ven? ¿Cómo te ven? Enfrentar las cosas. Enfrentar las cosas. En fe. O lo que estás viviendo influye en ti para que pierdas la fe. Porque hay circunstancias que el enemigo levanta para que sean influencia en nuestras vidas, para que nuestra fe mengue. El
pareciera que entre más nosotros nos acercamos a Dios, las cosas se empeoran, hermano. Mira, el enemigo creía que iba ganando. Y creía que ya Jesús que estaba por ser ¿qué? Acabado. De hecho, cuando Jesús muere en la cruz, dijo el diablo, ya ganamos. Pero lo que no sabían es que en la derrota de Jesús estaba la victoria. ¿En la derrota de qué? Terrenalmente. Satanás pensó que terrenalmente había derrotado ¿a quién? A Jesús. Mira, Mateo capítulo 5. Dice la palabra así. En el verso 1. Ese capítulo tiene por título el Sermón del Monte o las bienaventuranzas. ¿Estás aquí? Dice la palabra del Señor: y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vieron a él sus ¿qué? Vinieron a él sus ¿qué? Si estás leyendo, te vuelvo a decir una palabra que no está escrita y me la crees. ¿Vinieron a quién? A él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y dice el verso siguiente: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los ¿qué? De los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? Pastor, pero yo soy manso, pero no ¿qué? Pero di que se la saben. Digan que está a tu lado: ¿quieres herencia? Pues más te vale que seas manso. ¿Qué dice ahí? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? Por heredad. Dice el verso siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? ¿Sí sabes la ley de la siembra y la cosecha? Todo lo que el hombre sembrare, dice el Señor Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Fíjate lo que dice: alcanzarán misericordia. Y luego dice el verso siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a quién. Y luego dice el otro: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de quién? De Dios. Diga que está a tu lado: porque a paz nos llamó Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. Y después, ¿qué dice ahí? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ¿quiénes? De vosotros. Y ahí es donde quería llevar verso 13: vosotros sois la ¿qué? La sal de la ¿qué? De la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será qué? Salada. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada ¿por quién? Y después Jesús en el verso 14 les dice: y vosotros sois la ¿qué?
Mira, la palabra sal ya la habían escuchado. Porque al pueblo de Israel o a los que trabajaban en aquel tiempo les pagaban con sal. Recibían el salario. O sea, ellos les pagaban ¿con qué? Con sal. Pero Jesús les dice una palabra nueva, dice, ustedes son, vosotros sois la ¿qué? La luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hola. Entendamos estos versos, mira. Una luz o una ciudad asentada sobre un ¿qué? Sobre un monte. ¿Qué dice ahí? No se puede esconder. ¿Qué entendemos en ese verso? Nosotros no nos podemos encerrar en una congregación aún. No podemos estar en nuestro confort. Nosotros aquí bien a gusto, alabando, recibiendo de Dios y los demás que se pierdan, ¿no? Hola. Jesús fue claro y dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del ¿qué? Porque el Señor Jesús dice, una ciudad que está sentada sobre un monte, no se puede ¿qué? Esconder. Aquí no vemos cristianos de la secreta, ¿sí? Porque necesitamos ser luz, necesitamos ser sal. Mira, cuando Jesús habla de estas dos metáforas, Él quiso describir las cosas en las que nosotros debemos hacer. Y lo primero es que no nos podemos esconder, ¿no? Tenemos que ser influencia en donde estamos, en la escuela, en el trabajo, a donde tú y yo vamos. Tenemos que influenciar a ¿qué? A la gente, a seguir ¿a quién? A Cristo. Pero luego a nosotros como hijos de Dios nos ven todos afligidos, todos abatidos, todos dudosos. Hola. ¿En qué estamos influyendo a la gente? ¿Cuántos conocemos a Él? Tenemos que influir en este mundo. De hecho, este mundo nos está guardando. Está esperando que tú y yo nos manifestemos. Mira. Dice su palabra, verso 2 del capítulo, verso 13 del capítulo 2 de Levítico. Tú y yo tenemos que ser esa luz que brilla en medio de la oscuridad. En nosotros tiene que verse la esperanza que este mundo está esperando. La respuesta que este mundo espera está en los hijos de Dios. Tú tienes que ser la luz en aquellos que están ¿en qué? En tinieblas. ¿Para qué sirve la sal, hermano? La sal la ocupaban para preservar los alimentos. Si Jesús nos está hablando que tú y yo somos sal, ¿qué quiso darnos a entender, hermano? Que nuestra influencia tiene que ser ¿qué? Preservadora. Y no solo eso, sino que Él dijo que nosotros éramos luz. Lo que el mundo no entiende, lo que el mundo no tiene, nosotros lo tenemos. ¿Sabes que una idea que Dios ponga en uno de sus hijos puede revolucionar todo el mundo? Mira, un hombre llamado Hitler influyó a toda una nación, y el problema que él generó fue mundial, y fue tanta su influencia que los soldados que él tenía pensaban como él, actuaban como él y hacían lo que él hacía. ¿Y qué es lo demás? Eran fieles a él. Pero ese hombre, ¿para qué influyó?
¿Qué vino a hacer Jesús a este mundo? Influir. Y Él trató de influenciar a 12 para que esos 12 se llenaran de lo que Él tenía, para que esos 12 influenciaran a más y a más y a más y a más, y esto se expandiera como la pólvora, hermano. ¿Sí estás aquí? ¿Qué es lo que nos hará que como pueblo de Dios nos expandamos? Ser influencia, hermano. En donde estemos. Pero la pregunta aquí, ¿estamos siendo influencia para qué? ¿Para qué nos sigue la gente? ¿O qué ve la gente en quiénes? En nosotros. ¿Alguien digno de imitar? Porque Jesús debe estar siendo influencia para quiénes? Para nosotros. Y esa influencia se debe de notar en nuestro proceder, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, de actuar y hasta de creer. ¿Qué dice el manual de los comienzos? Júntate con gente que te influencie, gente que te haga crecer, que te haga ser ¿qué? Mejor, gente de fe. Levítico 2, verso 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás ¿qué? Sal. Mira, Jesús, antes de darnos todas estas bienaventuranzas, para ser exacto 9, lo que Él nos enseña en esas bienaventuranzas, que todas son inigualables en lo que Él habla y nos desafía, nos podemos dar cuenta que los discípulos conocían la importancia de la sal porque Dios les había hablado. Eso es aquí. Pero Jesús les habla de algo diferente. ¿Qué fue lo que les habló? Que ellos eran la ¿qué? La luz del mundo. Mira, Mateo 5:13 de Mateo, perdón. Entendamos bien este verso. ¿Qué quiso decir con Jesús? Con vosotros soy la sal de la tierra. Entendamos algo, porque esto nos va a pisar los talones, los callos y todo. Diga que está a tu lado, tú tienes una responsabilidad. Si tú eres sal, estás encargado de preservar. ¿Para qué servía la sal? Nosotros somos esa sal, o sea, somos los que vamos a mantenernos sin corrompernos, amados. Cosa que ya no sucede muy aquí, muy a menudo. ¿Para qué Dios nos llamó? Diga que está a tu lado, para que no te corrompas con el sistema de este mundo. Tenemos que preservar, amado, la luz de Jesús en este mundo. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a morir por Él? Mira, Pedro también se lo dijo y lo negó 3 veces. Los otros 2 se dijeron seguirlo y lo abandonaron cuando lo apresaron. Pero Él nos está diciendo: ustedes son la luz de este ¿qué? De este mundo. Mira,
lugares donde no está corrompido, amor? Porque hay sal humana, por lo cual Dios reserva esos lugares. ¿Sabes qué les dijo el Señor al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1? Si yo no hubiera dejado en ustedes un resto, ¿qué? Pequeño. O sea, si dentro de ustedes, de todo el pueblo que está siguiéndome, no hubiera unos que se conservan como sal. Hola. Que no se han corrompido. Hola. Como Sodoma, ¿qué? Fueran, y como Gomorra estarían. Pero que el Señor nos está enseñando algo, amor. ¿Cuántos justos había en Sodoma y Gomorra, amor? Solo Lot. ¿Y qué le decía Abraham? Señor, si hubiera tantos justos, si hubiera 50, no lo destruiría. Solo había un hombre que había tomado su lugar, que había entendido quién qué era. ¿En qué se convirtió la esposa de él? Era sal y no se comportaba como qué. Amó más lo que había en Sodoma y en Gomorra que lo que era. Dile que está a tu lado, ¿tú sabes lo que eres? ¿Sabes cuánto vales? Porque si realmente supieras cuánto vales, así dile, pues como botarías, como sal y como luz. Voy a darle un aplauso a Dios. Si nosotros realmente supiéramos el valor que tenemos, amado, tomaríamos la posición que Dios nos dejó en este mundo, ¿no? Somos luz. Mira que está a tu lado, somos luz. Que no se te olvide. ¿Por qué dice ese verso de Mateo? Dice, pero si la sal se desvaneciere, amado, ¿con qué será que? ¿Qué significa ese desvanecer? Si no tomara lugar, si no se conservase como lo que ¿qué? Como lo que es. ¿Qué dice? ¿Con qué será qué? Salada. ¿No sirve más para qué? Diga que está a tu lado, uno del montón. Somos hijos de Dios, ¿no? Llamados a ser ¿qué? Diferentes. A vivir diferente, a hablar diferente, a actuar diferente. Pero si nos comportamos como cualquiera que no conoce a quién, ¿qué sucede? Perdemos nuestra función, ¿no? ¿Sí, güey? Porque hay muchos lugares con problemas, ¿no? Porque los hijos de Dios no han tomado el lugar que les corresponde. Mira que el cristianismo, seguir a Jesús, no está peleado con la política, man. Y Dios está esperando gente que se atreva a ser diferente para posicionarla a Dios en esos lugares de gobierno. Lo hizo con José. Para que realmente te conviertas en sal y en luz. Pero no solo en esos niveles. Dios quiere que seas la sal y la luz en donde tú estás ahora. ¿Qué tanto estás influenciando a los que están alrededor tuyo?
pecado? ¿O Jesús sabía la eficacia del que tenía la sangre? Él sabe lo que si nosotros nos ponemos en la posición que Él nos dejó, amor, esto se va a expandir. Mira, ¿sabe cuántos conocieron a Billy Graham? Apenas murió hace un año, de 100 años de edad. Ese hombre era el consejero de los presidentes de Estados Unidos. Era un predicador. Muchos presidentes de Estados Unidos iban y le pedían consejo a él. A ese nivel, Dios nos quiere poner a mano. Que los gobernantes, que los presidentes municipales, que los presidentes de las naciones vengan a pedir consejo a los hijos de quién. ¿Cómo iban a pedirle consejo al rey Salomón? Y mira que el rey Salomón no prevaleció como Salomón y hizo locuras. ¿Qué hizo esa sal que Dios había depositado en él? Se desvaneció. Pero ¿cuánto era la influencia que él tenía, que iban de otras naciones a pedirle qué? Consejo. Porque todas las demás naciones querían lo que Israel ¿qué? Tenía. La gente tiene que anhelar lo que tú tienes. La gente tiene que anhelar al Dios al que tú sirves. Al Dios al que tú amas, al Dios al que tú confías, pero lo tienen que ver en ti. El primero que tiene que confiar en Él, el primero que tiene que creerle a Él, que amarle a Él, adorarle a Él, somos nosotros, amados. Nos tienen que ver, porque Dios nos ha llamado a ser influencia. Mira, amado, ¿sabes qué hacían con la sal en aquel tiempo? No solo preservar los alimentos, sino también la usaban para cerrar las heridas. Imagínate, para lo que Dios nos ha llamado. Mira que está a tu lado, para sanar esta tierra. ¿Qué dice? Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla. ¿Si mi qué? Si mi pueblo se humilla. En el cual mi nombre es ¿qué? Invocado. ¿Y qué? Y orar. Y buscar en mi qué? Mi rostro. Pero fíjate, qué triste que Dios diga eso. Y se convirtieron de sus manos. ¿Qué? ¿Por qué Dios tiene que usar ese término con su pueblo, amor? Que se convirtieran de sus manos, ¿qué? Porque lastimosamente desde aquel tiempo hasta ahora hay mucho pueblo de Dios que no ha tomado la posición que le corresponde, amor. Y eso que dice el Señor, y se convirtieron de sus malos caminos, dice, entonces, ¿qué hará el Señor? Yo iré desde ¿dónde? Desde los cielos. ¿Qué hará? Perdonaré sus pecados, sanaré su ¿qué? Su tierra. Muchos usan ese verso para decir, no, si la gente se humilla, no. Dios es específico, si mi pueblo. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De los que ya le conocen, amado. De los que ya somos su ¿qué? Su pueblo, su iglesia. Dile que está a tu lado, no te puedes desvanecer.
desvanecerse, hermano. Mira lo que dice el diccionario. Desvanecer es hacer desaparecer una cosa de la vista, poco por la disgregación o dispersión de sus partes. Pero no solo tiene ese significado, dice olvidar o hacer desaparecer de la mente una idea, una imagen o un recuerdo. Y de esa palabra se deriva disipar. Y si le rascamos más, nos vamos a dar cuenta que, en pocas palabras, el Señor cuando dice si se desvanecen de nada sirve, es si se les olvida quiénes qué, quiénes son. Si poco a poco se van qué, olvidando. ¿A alguien de aquí ya se le olvidó el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿A cuántos decimos, no, es que Pedro lo negó? No, es que Judas lo entregó, lo traicionó. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces hemos sido Pedro y cuántas veces hemos sido Judas? Porque tú y yo hemos sido llamados a hacer influencia. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Hola? Amén. Amén, amén. Dar un aplauso al Rey de Reyes. Volvamos a Mateo. Dice el verso 13 del 5: vosotros sois la sal. Mira que está a tu ladito ahora. Ahí nos queda. Ahí nos habla. Pero realmente, ¿cuántos queremos ser sal? ¿Cuántos realmente queremos ser lo que Dios dijo que somos? A ver, pregunta de tu lado: ¿a cuántos de donde trabajas, de donde estudias, de donde estás, has influenciado? Hola. Y ahí nos daremos cuenta qué tan eficaces somos. O en pocas palabras, cuán salado estás. Sí, porque la palabra es clara, dice, pero si te desvanecieres. ¿Cuánto de la sal que Dios puso en ti queda? Hola. ¿Cuánto de la sal que Dios puso en ti queda? No es en alguien en específico, ¿no? ¿Cuánto? Imagínate un frasco de sal. Cuando tú le vas echando la comida, ¿qué va pasando? ¿Va agarrando qué? ¿Y qué sucede cuando no hay sal? ¿Cómo está este mundo? ¿De qué? En tinieblas, sin sabor. Cada quien anda, cada loco con su qué, con su tema. Todos ajenos a la vida de quién, de Dios. ¿Por qué será eso? Yo un día en oración
viendo las grandes iglesias que hay en otros lugares. Esas mega iglesias de miles de personas congregadas en un solo lugar. Y le preguntaba yo a Dios y le decía: Señor, ¿por qué si allá en tal nación hay tantas iglesias donde se reúnen tanta gente para adorarte, para darte gloria? ¿Por qué no ha sido transformada esa nación? Porque te puedes imaginar que pueden hacer 20,000 gentes llenas de Jesús en una nación. Cosas que sorprendentes. ¿Pero qué está pasando entonces? Pasa lo que dice el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Pero dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos que salir. Pero también cada uno de nosotros tenemos que ser esa sal y esa luz en donde Dios nos ha puesto. Porque si nosotros nos avergonzamos de aquel, o no hablamos de aquel que dio su vida por nosotros, cuando estemos delante del Padre, Él también nos va a negar. ¿O a alguien de aquí le da pena que sepan que son cristianos? Al contrario, debería de ser un gozo. Porque es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Pero saben que ese título ha sido mal usado. O ha sido mal representado. Por eso Satanás le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, se te tiene que... ¿Cuáles eran las características que estaba pidiéndole Satanás a Jesús que tuviera? Que convirtiera la piedra en ¿qué? Y después le dijo: si eres hijo de Dios, atrévete y aviéntate. Porque una señal de que él era hijo de Dios es que iba a tener la confianza plena de que Dios lo respaldaba. Y le dijo: aviéntate, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, para que tu pie no tropiece. Mira que está a tu lado: si eres hijo de Dios, atrévete. ¿Sabes que Dios está buscando gente que se atreva? ¿Sabes que Dios es un inversionista? Y que si Él ve gente con ganas de luchar, con gente con ganas de hablar de Él, de trabajar para Él, Él pone el recurso. Él abre las puertas, Él toca corazones, Él te posiciona en los lugares que necesitas para que su reino se expanda. ¿Cuántos de aquí queremos atrevernos, amado? Dios está buscando jóvenes llenos de Dios. Que se atrevan a hacer ¿qué? Diferentes, aunque los critiquen, aunque los aparten, aunque los hagan a un lado, pero que tengan la confianza plena de que su Señor está con ellos. Jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego, amado. Jóvenes diferentes. Dios está buscando esa generación que influencia a este mundo, amado. No que el mundo influencia a esta generación. Porque ¿sabes cuánto está haciendo la influencia del mundo? Que aún lo que se mueve en el mundo se está metiendo a la iglesia. La música es influencia, man.
Y tú puedes ver cómo la música mueve masas. Basta con que uno aplauda para que otro lo siga, mano. No recuerdo bien la frase, pero hubo un músico que acaba de morir y él dijo, se me fue la frase, pero se llama Freddie Mercury, mano. Y él puso a todo un estadio, mano, a cantar su música y a aplaudir. Un hombre juntó masas de gente para lo bueno. Tú y yo tenemos que ser influencia. No puede ser posible que la corriente del mundo se esté metiendo en la iglesia. Y no nos podemos tomar de lo que dijo el apóstol Pablo, me hice esto para ser como ellos. No. No nos podemos hacer al mundo para ganar al mundo. Porque nosotros somos sal y somos luz. Ellos se tienen que hacer a quienes. Dame un aplauso a Dios. Mira, segunda de Pedro, capítulo 1. Los discípulos del Señor Jesús oyeron la enseñanza del monte, hermano. Y lo que Jesús habló nos enseña que nosotros no podemos permitir que lo que hicieron estos hombres se pierdan. ¿Qué pasará con el mundo después si no hay alguien que les hable de Jesús, hermano? ¿Qué pasará si no hay hombres que se atrevan a ser diferentes? El apóstol Pedro y los demás oyeron a Jesús en el sermón del monte, hermano. Mira, Pedro dice en el capítulo 1 de la segunda carta, en el verso 5, en una de las cartas, el apóstol Pedro da otros ingredientes que deben de adornar la vida de un hijo de Dios. Y dijo él, vosotros también, poniendo toda diligencia. Mira, habla como si se tratara de una receta. ¿Sí te das cuenta? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, ¿qué? Piedad. Verso siguiente dice, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Pues si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Y abundan. No dejarán de estar de qué? De ociosos. ¿Y sin qué? Y sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Qué busca el Señor de nosotros? Fruto.
de aquí se han hecho esta pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿para qué me salvó el Señor? ¿Te has hecho esa pregunta? No, ¿por qué? Porque el por qué es porque te ama. Amén. La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué el Señor metió su mano al fango cenagoso de nuestra vida y nos sacó de ahí? Y nos limpió. ¿Para qué? Diga que está a tu lado: cuando descubras algo, entonces darás lo mejor de ti. Y lo harás con excelencia, con pasión, y nada te detendrá. Cuando tú y yo descubramos para qué, entonces daremos todo. Yo sé para qué me rescató Él. Y como fui influencia en el mundo para lo malo, Dios me quiere usar para hacer influencia para lo bueno. Y no me cansaré de hablar de lo que Él quiere hacer con este mundo. Y aunque a veces le caiga gorda a la gente, no me importa. Pero alguien tiene que hablar. Pero el día que cada uno de nosotros entendamos el por qué y para qué nos rescató Dios, el para qué te rescató Él, entonces las cosas serán diferentes. No te vas a quejar. Mira, sabrás que todo estará dentro del propósito que Él tiene para tu vida, y que Él no te dará más de lo que puedas soportar, y que aún con la prueba Él también te dará la salida. Pero cuando tú estés plenamente convencido del para qué Dios te rescató, ¿crees que solamente el Señor vino a morir para que el mundo se diera cuenta que lo amaba? ¿Y es que para eso solamente te rescató el Señor? Hola. Mira, Pedro se lo dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Se lo preguntó 3 veces. Las mismas que Pedro lo cree. Y pero Jesús no solamente le dijo: gracias, lo quería escuchar. En la primera que le pregunta le dice: pues si me amas, apacienta mis ¿qué? Mis ovejas. ¿Sabes qué? Que Jesús le dijo el para qué lo había rescatado. Y eso era lo que necesitaba Pedro para que se activara. Porque Pedro estaba en desánimo, mamá. Pedro había regresado al mundo. Porque él sentía que había defraudado ¿a quién? A Jesús. Que su propósito dentro del reino, dentro del seguir a Jesús se había terminado, pero el Señor le dijo: no, Pedro, yo no te llamé, yo no te rescaté, yo no te transformé, yo no caminé junto a ti 3 años y medio solamente para que me negaras.
Y no fui a morir por ustedes a la cruz del Calvario con ese solo propósito, sino que yo los llamé para que me sirvan. ¿Para qué? Para que me sirvan. Mira, le decía yo a un hermano el otro día, ¿crees que eres importante para el cielo? Te pregunto yo, ¿crees que eres importante para el cielo? ¿Qué tan importante crees que eres tú para el cielo? A ver, alguien que me pueda decir. ¿Qué tan importante crees tú que eres para el cielo? Mucho. Mira, somos tan importantes para el cielo como para enviar a su hijo a morir por ti. Así de importante eres para Dios. Y vaya que su hijo era importante, y es importante para quién, para él, pero no le importa dar lo más preciado por ti. Eso significa que estamos por encima, y que si fuera necesario volverlo a enviar, lo volvería a hacer, solo porque no sé, porque no sabemos. Pero Él no quiere que solamente sepamos que lo amamos, sino dentro de su propósito entendamos para qué fuimos llamados. Hay mucha gente que va a llegar a los pies de Cristo por medio de ti, que ha sido predestinada para que tú seas el que le hable de Jesús. Amén. Hay mucha gente que ha sido predestinada para que tú un día ores por ella y sane. Amén. Mira, ese paralítico que estaba afuera del templo de la Hermosa estaba predestinado para que Pedro y Juan oraran por quién, por él. ¿Quién eran los únicos dos que subieron? Ellos dos. Y ahí lo puso el Señor con ese propósito de que ellos fueran la luz para ese ¿qué? Para ese mundo. Mira, este mundo no sabe ni siquiera cuál es su necesidad. Y este mundo cree que la necesidad de este mundo es las finanzas y que todo vaya ¿qué? Bien. Que mientras que haya economía y haya todo está ¿qué? Bien. Lo que no sabe este mundo que necesita es el amor de quién? De Cristo. Pero mientras que los hombres de Dios y las mujeres de Dios no entiendan el por qué Dios los rescató, entonces no daremos nuestro mayor potencial, ni nos comprometeremos como Dios quiere que nos comprometamos. No sé si Dios te está hablando esta noche. Cuando tú entiendes eso, cuando tú y yo entendamos eso, las cosas van a cambiar. Sé que hay muchas circunstancias que no han cambiado, pero Dios quiere cambiarnos primero a nosotros. Lo más sencillo para Dios es cambiar nuestro entorno. Lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Con el mundo lo hizo. ¿Cómo estaba el mundo? Vacío y ¿qué? Y desordenado. Y lo primero que hizo Dios fue ordenar las cosas. Dios no va a bendecir nada donde esté desordenado. Hasta que tú y yo no alineemos lo que Él nos está pidiendo que alineemos, entonces la bendición va a llegar. Dile al que está a tu lado, entiende para qué fuiste llamado.
tenemos que entenderlo, amado. Mientras que no lo entendamos, no vamos a dar lo mejor de quienes, de nosotros. Jesús entendió para qué fue enviado a la tierra. ¿Cierto o no? ¿Y qué hizo él? ¿Dio lo peor de él? Dio lo mejor. ¿Le costó? Mucho. ¿Tuvo que sufrir? Como no tienes una idea. Pero él entendía el propósito que él tenía en esta tierra. Él sabía para qué había descendido a esta tierra. Y nada lo iba a sacar del propósito. Y siempre lo tenía tan claro que decía: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y conmigo, un hombre entendido de su propósito. Mira, el hombre que es entendido de su propósito es un hombre que se enfoca. Y Jesús se enfocó. Y su propósito también en esta tierra era preparar hombres que continuasen siendo influencia para este mundo. Pero él lo entendió. ¿Qué dice Romanos donde empezamos? A los que también predestinó. A los que llamó también los predestinó. Para que fuesen hechos a la imagen de su ¿qué? De su Hijo. Mira que está a tu lado. ¿Ya entendiste? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué te rescató el Señor? No crees que Dios nos rescató para estar sentados aquí bien bonitos. No, Él nos rescató con un propósito. Nos reúne aquí 2 veces por semana para recibir instrucción, para recibir su palabra, su corrección, su amor, su abrazo. Pero Él quiere que todo aquel que entre y reciba su palabra entienda para qué el Señor los está llamando. Hay gente que caminaba ya dentro de ese propósito, pero se desvaneció. ¿Qué pasó? ¿Qué es desvanecerse? ¿Qué? Sufrió. Un día que yo estaba pasando por una tribulación, yo quería salir corriendo, ¿no? Así como el profeta Elías, ¿haz de cuenta? Y yo dije: no, ya estuvo, y quién sabe qué, y ya sabes. Y ya ahora sí, que no sé cuánto, y que no me importa, y que no sé cuánto, y que ya me voy, y de repente una voz que me dice: en vano es el camino que has recorrido. Y yo, haciéndome como que no sabía quién me estaba hablando, pero sí sabía quién me estaba hablando. Y cuando yo escuché esa frase, en vano es el camino que has recorrido, me acordé de Jesús. Y dije: Señor, tú no fuiste a morir por mí en vano a la cruz. Valió la pena ese sacrificio. Y yo valgo la sangre de Cristo. Y ninguna tribulación, ni ninguna angustia, ni ninguna cosa que esté viviendo me va a apartar de tu amor. Y no importa qué tan fuertes azoten las olas, yo sé para qué me llamaste. Sé por qué metiste tu mano al fondo cenagoso de mi vida. He visto morir a muchos que estaban en lo mismo que estaba yo. Pero a Él le plació meter su mano ahí por mí. Y no es justo que cuando las cosas se ponen difíciles, uno suelte como si no pasara nada. Eso no se merece nuestro Señor, amor.
pues a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá detener o separar a los escogidos de Dios, amor? ¿Quién? Mira, si nosotros entendemos el propósito, nada nos va a frenar. Y Él nos va a dar gracia para que los gobernantes, para que todos aquellos que están en posiciones vengan a añadir, a que ellos mismos nos digan, vengan, ayúdenos a ser parte del cambio de esta sociedad. Tus ojos lo verán, ¿no? Pero la palabra es clara y dice, a su tiempo cegarás, si no desmayes. La luz no se esconde. Somos una ciudad asentada en un monte, ¿no? Y una ciudad asentada en un monte es para alumbrar. Dice la palabra en el verso 15 del capítulo 5 de Mateo, y avanzo para terminar. Dice 14, vosotros sois la ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ¿qué? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en ¿qué? Dice el verso 16, así alumbra vuestra luz delante de los ¿qué? Para que vean vuestras buenas ¿qué? Obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Mira, era inevitable que la luz de Jesús no se viera en Pedro, en Pablo, en Juan, en Jacobo, en Santiago, al grado que cuando Pedro pasaba caminando, los enfermos que estaban en el paso de él sanaban. Porque ellos se habían convertido en la sal y en la luz de este ¿qué? De este mundo. Y cuando ellos llegaban a un lugar, llegaba la noticia y decían, ya llegaron acá los que trastornan al mundo entero, han venido acá. Mira que está a tu lado, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Mira, amado. Entendamos ese verso 16 y grábalo en tu corazón. Dice así. ¿Así que? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? Mira, cuando crucificaron a Jesús, entonces se dieron cuenta de lo que habían hecho. Aunque la luz de Jesús era notable, cuando ya se dieron cuenta, ¿qué dijeron? En verdad, que era el Hijo de Dios. Yo recuerdo que cuando yo pasaba por donde yo vivía, nadie me quería ni ver, ¿no? Y decían, ahí viene este hijo de sus tantas. ¿Cuántas? ¿Por qué? Porque no era agradable para la gente, para la demás gente. Porque para la demás gente mi sola presencia en ese lugar era ¿qué? Reprobable.
cuando la luz de Jesús iluminó mi vida, gente que antes no me quería ni ver, ahora iban a mi casa, le tocaban a mi mamá y le pedían que por favor fuera y hablara con Mengano, que por favor fuera y hablara con Sultano, porque ellos habían visto que en mí Dios había hecho algo. Y yo lo único que hice fue dedicarme a amar a Dios y a seguirle a Él. Jamás hice las cosas para que vieran, ay mira, ya me convertí. No. Ni tampoco fue necesario salir y plantarme un día en la esquina y escuchen. ¿Qué hicieron ellos? Pero te estoy hablando que para eso tuvieron que pasar años, ¿no? Porque yo me imagino que los primeros años tal vez como que dudaban. Pero cuando ya vieron que las cosas iban en qué, en serio, y que habían pasado años y que las cosas en lugar de ir para atrás iban en aumento, entonces dijeron, no, sí. Y hasta yo me sorprendí, gente que no me hablaba, comenzó a hablarme. Gente que jamás en la vida imaginé que un día iban a ir a tocar a la casa de mi madre, iban, paraban a mi mamá y le decían. Y yo dije, eso solamente lo has podido hacer. Pero yo me dediqué a entender el propósito por el cual Dios me había rescatado. Dile ahí en tu lugar, Señor, gracias. Cierra tus ojos.